Hola, soy Nelson Leiva Lerzundi, cientista político, y te doy la bienvenida a Política del Día, aquí en Radio Magallanes. Este es un espacio para conversar, reflexionar y compartir ideas sobre lo que ocurre en nuestra ciudad, en la región y en el país. Cada programa trae editoriales de análisis, lluvia de ideas y miradas críticas que buscan acercar la política a la vida cotidiana. Porque la política no es algo lejano, está en nuestras decisiones, en nuestros barrios y en nuestras conversaciones de cada día. Te invito a seguirme aquí en Radio Magallanes y ser parte de este viaje de reflexión y debate. Comienza ahora aquí. Reflexión editorial. ¿Cuál es la novedad de un déficit fiscal? ¿No hay? ¿Sí o no? Sin duda, esa es la gran pregunta. ¿Será verdad el déficit fiscal? ¿Será un invento de la oposición que ahora será gobierno? ¿O nos comprobará la ineficacia que muchos planteamos del Frente Amplio y la comprobación del desconocimiento administrativo y político? Y peor aún, el desoír, no escuchar y no dejarse guiar por las experiencias concertacionistas, que más bien para el Frente Amplio fue un estorbo que un aprendizaje. Porque no debemos olvidar que muchos de ellos quieren todavía reemplazar a la doble izquierda por esta izquierda nueva. Bueno, esas serían las condiciones y los resultados de no escuchar las correctas asesorías. Y queda claro que Marcel no fue escuchado en sus consejos en la totalidad, y que realmente el gobierno frente amplista ni siquiera administrar bien el dinero pudo. Si creemos esta versión, evidentemente el país va a estar en una situación económica apretada y que va a ser difícil salir. Ahora, si creemos en la otra versión, que es un invento opositor, o que es un aprovechamiento político para dañar a la imagen del presidente, que no es tan buena tampoco. Políticamente, en muchas cosas, no ha sido bastante apto ni bastante diligente. Sin duda, lo que va a generar acá va a iniciar la nueva disputa de poder y de conflicto entre el gobierno que viene y la oposición que queda. Que ya algunos están discutiendo de una unidad de la oposición, que no sabemos si convenga a toda la oposición unirse y defender la figura de Boric, que de alguna manera pretende volver, y que la idea del déficit fiscal real no lo va a ayudar mucho en esa causa. Entonces vamos a ver todos estos errores estructurales y políticos, forzados y no forzados, en los errores administrativos que el Frente Amplio ha realizado en estos 4 años, ahora utilizado en su contra, y ellos tendrán que defender lo que consideran su herencia política o su legado, que más allá de la reforma de pensiones, que es en sí relevante, no hay mucho más. Por lo tanto, la gran discusión es qué va a defender este gobierno. 2 o 3 hitos
pero que no significa un cambio radical en las políticas de Estado. Trató de generar un cambio revolucionario y al final terminaron haciendo mínimas reformas. Entonces, con eso se les cae el relato de disconformidad y se acaba la novedad como un sector político que venía a reformar y hacer cambios en el país, y pasaron a ser más de lo mismo, administradores del mismo problema, e incluso individuos que se aprovecharon del poder apenas llegado a él, en el caso convenios, fundaciones, etc. Por lo tanto, lo difícil acá será demostrar madurez política, será explicar las malas decisiones, abusos políticos, las malas políticas e incluso lo malo que descubre el republicano y que denuncia cuando entra el gobierno, que no nos cabe la menor duda que ahí sabremos muchas más cosas de los errores que cometió este gobierno, porque obviamente, como siempre decimos mucho, los abusos o errores que comete el gobierno que termina se sabe cuando llega el gobierno nuevo, sobre todo cuando es de distinta tendencia, y ahí sabemos qué fue lo que hicieron mal, qué es lo que hicieron bien, si robaron o no robaron, si fueron probos o fueron honestos. Ahí recién se sabe. Entonces, lo del déficit fiscal es el comienzo de una larga cita de acontecimientos que se harán para develar lo bueno y lo malo de esta administración, que buscarán de alguna manera dañar la imagen del presidente de la República. No sabemos si eso es bueno o es malo, pero se ha convertido en una mecánica del accionar político desde siempre, y que al parecer es ocupado crónicamente por todos los gobiernos y todos los sectores. Es como una acción que se ejecutará sine qua non, ya sea quien sea gobierno o oposición, y donde los resultados de esto generalmente traen consecuencias políticas. Lo cierto es que la administración Boric ha pecado muchas veces en ingenuidad. De hasta la saciedad hemos dicho que no han tenido mucho conocimiento en las materias públicas ni políticas. Y eso ha jugado absolutamente en contra, porque han tenido que utilizar la improvisación como una herramienta permanente de acción política, lo cual no ayuda a que un gobierno madure y tome decisiones coherentes. Por eso que no nos llama la atención la posibilidad de estos aspectos poco pulcros en la administración. Déficit fiscal, corrupciones, decisiones tardías, en una acción mecánica. Desde Piñera en adelante ha aumentado, sin duda, la sensación de impunidad y de aumento de la corrupción. Y obviamente el Frente Amplio no ha ayudado mucho a cambiar esa imagen. Más bien ha aumentado la sensación de inseguridad, ha aumentado la sensación de abuso, y obviamente las platas fiscales también estaban bajo el prisma y el manto de saber si se ocuparon bien o no.
y muchos parlamentarios han fiscalizado y prensa ha destapado abusos y nudos de corrupción, de los cuales Jackson y muchos aliados políticos del actual presidente se han visto involucrados. Entonces, evidentemente, lo del déficit fiscal solamente viene a confirmar una regla que muchos no querían escuchar ni quieren negar, que al parecer la administración en lo económico y en lo político no ha sido tan buena. No, la honestidad, evidentemente, desde el caso Convenio, los amigos de Jackson y otros, no ha sido tampoco lo principal que ha primado dentro del Frente Amplio. Y obviamente eso va a afectar a la imagen del presidente y a su gobierno, y eso también colabora directa o indirectamente con el déficit fiscal, porque es dinero del fisco y se va hacia otras partes, y que obviamente el gobierno nos da una explicación necesaria. Estas explicaciones se encuentran y cuando hay un cambio de gobierno y es de un símbolo político distinto, buscará, sonsocará hasta encontrar lo que sea necesario para darle lápida definitiva a un adversario ideológico. Y desgraciadamente esto va a inaugurar algo que ya sabemos, donde el Frente Amplio y la derecha extrema, una antítesis, un odio y una situación densa los 4 años que vienen. Y si nuevamente cambia el gobierno al Frente Amplio, pasará lo mismo. Esta es la mecánica en la que estamos entrando. Por lo tanto, el tema no es solamente el déficit fiscal, sino que los errores políticos se van a convertir en armas cuando los extremos políticos empiezan a tener importancia y relevancia política más de la que tenían antes. Por tanto, la probidad fiscal es importante. La buena administración es importante. El hacer las cosas bien es importante. Y esa es la elección que tiene que tener Frente Amplio. Pero, como ciudadanos debemos entender que todo está dentro de la arena política. Y los errores que cometió el Frente Amplio o que pueda cometer el gobierno que viene van a ser insumo para que la discusión política se siga armando y se siga argumentando para poder derrotar al adversario. Y no tendremos piedad ni una visión política coherente ni una mirada ecuménica como la que tuvimos en los 90, donde estos temas se veían con altura de mira y se buscaba un acuerdo país. Ya la transición pasó, por lo tanto, ahora la disputa por el poder y por hacer daño y dejar mal al adversario se transforma en un método de hacer política. Y el Frente Amplio y Republicano van a ocupar como arma sin piedad y sin contemplación. Eso es lo que elegimos. Por lo tanto, lo del déficit fiscal es clara y nítidamente una de las cuantas armas que se van a producir en el debate. Y sea verdad o sea mentira, se compruebe o no, antecedentes hay, malos manejos hay, la inexperiencia existe. Ahora hay que comprobar si existe dolo.
Pero ya el gobierno que asume ha tomado la delantera y ya se está preparando agresivamente para interpelar a Boric y a su futura oposición, para impedir que vuelva a la presidencia de la República. Esas son las armas políticas que se tienen y que evidentemente no demuestran que el preocuparse por el erario público es la excusa. Simplemente se quiere neutralizar a un adversario político, el cual también como oposición y como gobierno fue intolerante y agresivo. Bueno, como pecas pagas dicen, y eso se vuelve a producir como una máxima de la política nacional. ¿Cuándo será el día, ciudadanos, que esta mecánica política no se ocupen como excusa para que los gobiernos se irriten entre sí y se preocupen realmente por el problema de fondo? El país tendrá un déficit fiscal y será grave y hay que solucionarlo, pero la disputa política es la primera y sin duda nos demuestra y nos determina que estaremos en una estrategia de desgaste, donde las oposiciones republicanas que buscarán desarrollo de la patria y el oficialismo que es republicano se va a ver opacada seguramente en esta disputa opositoria y del oficialismo que será tóxica con el fin de permanentemente interpelarse, culparse de algo y olvidarse de los reales problemas, donde el déficit fiscal es un problema real de mala gestión administrativa y económica, pero va a pasar a ser un símbolo y un método de hostigamiento político. Tenemos que resolver los problemas y no ocuparlos como método. Tenemos que buscar si estos hechos son ciertos, la manera de sanear la economía del país y no hostigarnos políticamente o no ver que los sectores se hostigan políticamente. Queda claro sin ninguna duda que desde los distintos sectores políticos y económicos no hay ninguna mente brillante. Generalmente la derecha administra bien y la izquierda subgeneris como esta gastan en demasiado el gasto público y no tienen un control. Pero ese es un mal casi estructural de los sistemas políticos latinoamericanos, entendiendo la dosis de populismo que tuvo el Frente Amplio y que pudo haber sido peor, porque fue controlado por Marcel y la exconcertación, aunque hicieron bastante poco caso. Pero esto no se va a ver como un simple problema de déficit, se va a ocupar como una herramienta política y ya lo estamos viendo, a favor o en contra, y al final esto generará una nueva diferencia o disputa ideológica entre el Frente Amplio, republicanos, libertarios y los sectores más extremos de derecha. Reiteramos, esto no es una discusión por el déficit. Esto es una demostración y una declaración que los extremos van a generar una política sucia, sin piedad, y van a querer imponerse y quizás hasta autodestruirse. Y los partidos del medio ni los ciudadanos tendrán que soportar el zafarrancho, porque ningún extremo se preocupa por los intereses generales del país, porque representan una minoría. Por el desgaste del sistema político les ha tocado tanto Frente Amplio y ahora republicanos montar guardia y formar gobierno por el descontento ciudadano con las instituciones y los partidos tradicionales, donde esta discusión del presupuesto no escalaba ni el déficit fiscal a una interpelación o una manipulación política de proporciones que ya se está creando. Por tanto, vamos a sacar como una triste conclusión que esta va a ser la dinámica y el ritmo que los extremos políticos quieren imponer al país en su disputa por el poder, y
en la nueva disputa y orden que quieren establecer. Depende de nosotros, los chilenos, distintos partidos, somos de centro o partidos más moderados de izquierda y derecha, determinar si queremos seguir aceptando estas reglas de juego o exigimos un cambio y una modificación al respecto. También los antiguos sectores políticos tienen que hacer su mea culpa de ver cómo llegamos a que la politización del sistema y estos partidos instrumentales de los extremos lleguen a imponer formas de hacer política, donde el déficit fiscal y materias netamente técnicas pasen a ser un recurso político para generar disputas y diferencias. Eso demuestra que la democracia está teniendo un desgaste y los valores democráticos se han ido perdiendo con distintas representaciones de populismo. Son capaces de ver eso, las distintas directivas políticas de los partidos democráticos del país. O simplemente les conviene esta nueva dinámica, porque quieren ser cómplices de los beneficios que puede otorgar esta nueva polarización y discusión por cualquier tema, o no tienen la fuerza necesaria para encauzar nuevamente el país a discusiones políticas equilibradas y que busquen la altura del mira y el beneficio para todos. Por lo tanto, no es el déficit fiscal. Esta va a ser la discusión de cualquier tema, se va a politizar y se va a colocar en un momentum o en un tiempo político que se va a volver cada vez más tóxico y que evidentemente la realidad va a llevar que, sin lugar a dudas, hablemos si hubo una mala administración, si hubo un problema de corrupción o si es pura mala intención, pero los efectos políticos que ocurrirán y que se aprovecharán mientras se instala esta discusión son los que realmente importan, porque desgraciadamente los sectores extremos del sistema político chileno quieren desatar un revanchismo ideológico, el cual ya se está incubando, ya se está viendo, y debemos prepararnos para las consecuencias que esto trae. Consecuencias que desgraciadamente van a afectar a la ciudadanía en general, a la economía, al ciudadano de a pie, donde el sectarismo y las visiones políticas fanáticas, ahora de izquierda y en el próximo gobierno de derecha, no dejarán ver ni gestar la esencia de la política, ya sea en la economía como en las otras materias, la instalación del bien común y de buscar los intereses generales. Porque ver a republicanos y el Frente Amplio, la patria, no está primero. Están primero, al parecer, sus disputas políticas, económicas, revanchismo y echarse la culpa de lo que hagan o no hagan unos y otros. Y eso nos quedó claro a muchos desde el primer día. Y vemos cómo esto se está institucionalizando y cómo hay hostigamientos mutuos que se transformaron ya en mecanismos de hacer política. La difamación será la respuesta que tendrá la derecha, o más bien denuncias comprobadas con certeza, pero que originarán un hostigamiento, que esa es una forma de hacer política también, muy parecida a la que hizo el Frente Amplio con Piñera, con renuncia a Piñera y el intento de golpe de Orlando. Bueno, al parecer esa es
la clase de política que los extremos quieren imponer y que muchos sinceramente nos negamos a aceptar como una regla de política general y que coloca en riesgo no solamente el erario público, nuestras denuncias son comprobadas, sino que además coloca en riesgo la certeza y las reglas democráticas. Por lo tanto, este dilema sigue siendo una disputa política e ideológica, como dice Milei, una guerra cultural que él declaró en Argentina, pero que acá en Chile no se ha declarado, pero que ya se está viviendo una guerra entre la nueva izquierda y la nueva derecha, que tienen una disputa social, cultural, de visiones que son absolutamente sesgadas y erradas, y que obviamente se viven en todas las disputas y arenas políticas. Y ahora nada más es el déficit, pero en otro momento será la salud, la vivienda, la educación, cualquier otra disputa. El problema es que el discurso, una guerra cultural, quizás no se instaló institucionalmente acá, pero ya se está viviendo desde que el Frente Amplio apareció, y eso hizo que la derecha reaccionara y creara sus propios mecanismos, esa propia opción de derecha populista, que le responda a esa guerra cultural. Pero, sin lugar a duda, los ciudadanos que estamos en el medio no entendemos que la acción política no se trata de una guerra, sino que la regulación de conflictos y en el ponerse de acuerdo. Y en eso, estos sectores políticos, sin lugar a duda, no han demostrado capacidad ni altura de miras. Este es un trabajo para Radio Magallanes del blog Cientista Austral. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tus comentarios y será hasta la próxima.